Hola, me llamo Maximiliano Naranjo y este video tratará de cómo el género gangsta ha evolucionado tras las décadas y diferentes etapas del cine. También de cómo llegó a tener tanta influencia en nuestra sociedad. Bueno, ¿cómo nació? Para poder entender por qué tuvo tanta popularidad el género gangster en el cine, se tiene que entender que el crimen organizado nació en Estados Unidos. También se vio cómo ha formado como un gran elemento de la historia de Estados Unidos y una identidad para muchas personas. También cuenta el lado oscuro de la historia de los Estados Unidos. El inicio del género gangster fue durante la época del cine mudo que duró de los años 80 o 1894 a 1929. Una de las primeras películas de gangster que salió fue The Black Hand en 1906. Esta película le dio al público una perspectiva de cómo funcionaba la mafia italiana en Nueva York y lo violento que era. Durante esta época, el género gangsta aún no llegaba al máximo potencial al que el género pudiera llegar, ya que el cine mudo no pudo demostrar ni llegar a dar a conocer al público lo violento que realmente era y lo complicado que es este género. Era realmente sin el sonido, ya que no tenía el sonido que se ocupaba para realmente demostrar el nivel de violencia que se ocupaba. ¿Entender? Durante los 30, el género gangster llegó a tener mucha popularidad por la llegada de las películas con sonido conocido como los talkies, que revolucionó el cine como nunca antes visto y que le abrió la puerta a muchos géneros como el gangster. El género gangster llegó a tener su máximo potencial porque se pudo capturar los balazos de los tiroteos, la violencia extrema que presentaba este género gracias a los sonidos de los talkies. Este género capturó el extremo de violencia que se estaba viviendo durante la era de la Prohibition de Estados Unidos, ya que en esta época nació la mafia como conocemos hoy en día. La primera película talkie de género gangster salió en 1930 que se llamaba Little Caesar, que trataba de un gangster de un pueblo pequeño y cómo escaló en el mundo de la mafia. Tuvo tanto éxito esta película que en ese año se produjeron 50 películas más del género gangster. La película que mucha gente considera como una verdadera obra del género gangster fue la película de Scarface de 1972, que tuvo un total de 43 homicidios en la película, y fue considerado como la película más violenta en sus tiempos. Esta violencia es lo que logró capturar la atención del público americano. Películas en este género lograron a capturar la imaginación y glamour de los mafiosos como Al Capone, Lucky Luciano, John Dillinger y muchos más mafiosos, ya que algunas películas se basaron en la vida de esos mafiosos. El público llegó a idealizar a esta gente, la cual lanzó todavía más la popularidad del género gangster, porque el público quería tener esa vida que ellos tenían, que era una forma del sueño americano oscuro. El género que hizo también, pues, pudo aprovechar de nuevas tecnologías como diferentes métodos de luz hasta las formas de tomas que se hacen en el cine y sound effects para poder dramatizar más ciertos aspectos de sus películas y agarrar más la atención del público cada vez más. También logró a seguir con los tiempos en esa época. Durante los 70 hasta el día de hoy tenemos los Modern Gangster Films. Unos ejemplos de estas películas son Goodfellas, The Godfather, The Irishman y Blow. En esta época de Gangster Films podemos ver cómo las películas gangster se vuelven más melodramas y las películas seguían siendo muy violentas, pero ahora vemos que a veces estas películas pueden tener aspectos de otros géneros como romance y comedia, dependiendo de en qué año se encontraba y ver qué era el tren de ese tiempo. Podemos ver cómo los protagonistas también de estas películas viven su vida y cómo ha cambiado lo que antes era la mafia durante la era de la Prohibition a lo que es hoy en día. Podemos ver la diferencia entre las diferentes épocas en las que se basan cada película, de cómo el mafioso fue idealizado por el público y eran como celebridades, a diferencias de hoy en día de cómo los mafiosos manejan sus perfiles bajos y no viven en la misma vida que los mafiosos que vinieron antes que ellos y cómo han perdido la adoración del público. También vemos cómo los tiempos se han reflejado en las películas de gangster, ya que en los primeros películas de gangster movían alcohol, a hoy en día que vemos que los gangsters mueven drogas. Vemos cómo esta película representan temas sociales que actualmente vivimos y cómo son influidos por ellos en nuestra sociedad.
En conclusión, podemos ver la diferencia entre la época del cine mudo y el cine de sonido y cómo tuvo su explosión de popularidad el género de gangster con la introducción del cine con sonido. También tuvo que ver mucho de cómo nació este género con la historia de Estados Unidos y cómo un tiempo esos mafiosos fueron idealizados en sus vidas y cómo las películas representan esto. También vimos de cómo ha ido evolucionando la mafia americana, también se ha evolucionado el cine a un lado de ellos y cuenta una historia oculta de Estados Unidos, cómo este género ha influido en las perspectivas de personas hoy en día y también toca muchos temas sociales que se vivieron y que actualmente se viven. Muchas gracias y aquí están las referencias que se utilizaron para este video. Gracias.